Estamos en Trazos de Estudio con Fernando Nanosfera. Toma uno. Cuando con el tiempo aprendes que el universo viene del vacío cuántico, absolutamente. O sea, que todo esto es una epifanía del vacío, del absoluto vacío. Dices, pues, ¿qué puede venir del vacío? Desde luego, ¿cómo le puedes exigir a un universo que ha nacido del vacío que tenga un sentido? Pues no puedes. Y aparentemente no lo tiene. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Lorena. Gracias por venir a mi estudio. Gracias a ti. Y a ti y a todo tu equipo. Gracias a ti. Quiero que algo que me como que rompió la cabeza o voló la cabeza cuando me metí a tu Instagram es que eres astrónomo, ahora pintor o artista. Y eso me encanta y me intriga muchísimo. Así que empieza, por favor, por ahí. Wow, pues sí es una larga historia, ¿verdad? Porque sí es como cosas que no tienen mucho que ver en principio. Yo siempre fui una persona como con muchas inquietudes y con mucho gusto por las ciencias naturales. La biología me encantaba cuando era chiquillo. Y cuando en la adolescencia descubrí la astronomía, el cielo, bueno, me voló la cabeza, sí, absolutamente. Entonces, cuando llegó ese momento en el que uno tiene que decidir qué quiere estudiar, me lancé por la astronomía, por la física en realidad, porque es una especialidad de la física, allí en España al menos. Entonces estudié física, me especialicé en astrofísica y no, y descubres así o sea, sí me vuela la cabeza y eso con el tiempo sí se ve mucho en mi trabajo pictórico. Es un background, es un bagaje que traigo y que con el tiempo, no al principio, pero sí con los años, se ha filtrado muchísimo y que ahora yo lo noto que se ha hecho parte de mí completamente. Yo en tu obra de hoy lo veo muchísimo, ahorita vamos ahí, pero me gustaría entender qué pasa en medio, ¿no? ¿Cómo es ese brinco de astrónomo a pintar? Porque tenía como mucha creatividad artística desde pequeño, pero quizás el entorno en el que yo me eduqué no le daba tanta importancia a eso como a lo mejor un camino como más científico, más orientado a la ingeniería o a las ciencias, que en España en ese momento y ahora, en España en todas partes realmente, tienen como mucho prestigio, ¿no? Y como mucha salida y todo el mundo es como muy fan de eso. Pero yo traía una vena creativa muy muy fuerte y es verdad que en el campo científico no era tan brillante como para dar salida a eso, porque mi creatividad no es realmente científica, es una creatividad de corte más artístico. Entonces yo la cultivaba por mi lado, ¿no? En privado, pues me gustaba mucho imaginar, me gustaba mucho jugar a rol cuando era muy chiquito, cuando ¿Jugar era a qué, perdón? a los juegos de rol. Okay. Donde imaginas mundos y creas y como que hacíamos muchas ilustraciones para ilustrar las aventuras e imaginarlo todo. Y como que esa creatividad no se apagó nunca porque siempre como que la alimenté. Entonces en un momento dado, cuando estoy terminando la carrera de astronomía, entro en una especie de crisis existencial, como que me planteo qué sentido tiene todo esto, por qué estamos haciendo esto. Tengo como muchos problemas que no puedo desgranar porque eran como un conglomerado que orbitaba sobre mí y que me llevan a volcarme más en la parte creativa, a intentar buscar salida, como si percibiera que igual había seguido un camino que no era 100% lo que yo estaba buscando. Entonces termino la carrera, pero a la vez como lo empiezo a hacer al mismo tiempo que me meto en talleres de poesía, empiezo como a buscar un poco a ciegas realmente. Y entro en contacto con lo que se llama la poesía visual y ahí de repente, después de llevar muchos años como de muy baja actividad creativa y muy centrado en la parte lógica, la matemática, la física y tal, me doy cuenta de que, wow, aquí hay algo que me atañe completamente. Y ahí arranco otra vez con más ganas. Y le empiezo a echar más ganas y me empiezo a dar cuenta de que realmente me interesa mucho eso que hay ahí. Esa parte creativa,
Lo que pasa es que, claro, yo traigo un sesgo muy de la ciencia natural, no de alguien que se haya educado siguiendo pues, las humanidades, ¿no? No una carrera de bellas artes, no una carrera de historia del arte. Yo me traigo pues, mi física, el universo, las galaxias, la naturaleza en general, la biología. ¿Cómo mezclas esa, o sea, como esa onda Ujú, poética ujú. con toda esta onda más científica o más exacta o más... Bueno, yo cuando empiezo a pintar soy muy surrealista. Entonces, hago como escenas muy surrealistas, podríamos decir, sí, es lo que mejor las define. De hecho, las tengo así catalogadas en la web, ¿no? Que son Ok. como mis primeros trabajos. Son surrealistas, tienen un toque muy poético algunas, y ahí como que me estoy buscando, ¿no? Como que, como que es mi búsqueda personal y donde cada vez echo más tiempo y más interés, pero toda esta parte aún no entra ahí, está como separada. Ujú. Digamos, como que esos mundos aún no entran en contacto. En esta fase surrealista yo me doy cuenta que quiero aprender más técnica, porque hay cosas que quiero plasmar y no soy capaz. Porque veo muchos autores, ¿no? Pues desde los museos, catálogos de pintura, everywhere. O sea, lo bueno de estos tiempos es que tienes acceso. En esa época aún no había tanto acceso igual a internet, pero da igual, tienes libros por todos sitios, es increíble, puedes ver de todo. Y yo me daba cuenta de que había gente que conseguía hacer unas cosas que, ¿cómo ha hecho eso? O sea, ¿cómo ha hecho eso? Es imposible, yo lo intenté y digo, es imposible. O sea, aquí hay un problema, hay algo que no conozco, ¿no? Entonces me preocupo por buscar una especie de mentor o un profesor, alguien que tenga una técnica realmente muy buena. Y en Madrid encuentro una academia que llevaba un pintor chileno, Guillermo Muñoz Vera, se llamaba Arauco. Creo que ya no existe, pero me puedo equivocar. Y, y entro como estudiante, pagándome mis clases 2 días a la semana, 4 horas cada día. Yo en ese entonces trabajaba, pero mi trabajo era muy conveniente, trabajaba, digamos, como astrónomo, pero era muy conveniente porque me daba flexibilidad de tiempo, entonces lo pude compatibilizar y hacerlo a la vez. Uy, ahí aprendí mucho, pero digamos, el trabajo de toda esa etapa es un trabajo muy técnico. O sea, son estos, en mi web está como máscaras del Carnaval de Venecia, cosas así. Yo ahí estaba muy preocupado por la técnica realmente, por conseguir plasmar algo, tener una imagen interesante y llevártela al lienzo y decir, mira, wow, lo hiciste, ¿no? Lo has pasado a pintura. Que si es otro formato y dice otra cosa y no es exactamente lo mismo, pero que eres capaz de decir hasta el detalle que yo quiera. O sea, si no está el detalle ahí es porque no he querido ponerlo, no porque no he sido capaz, ¿no? Claro. O sea, hoy me queda claro que en ese momento era muy importante para ti prepararte y ser, como dices, o sea, lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer. Si no Sí. está, es porque no. Hoy, ¿qué importancia o qué valor le das a la técnica que le diste en ese momento? Le doy la importancia de que te da libertad, claro. O sea, si tienes una técnica muy buena, tienes una libertad y un poder increíble. Eso es lo que te da la técnica. Oye, a ver, me quiero ir hacia atrás. Me dijiste que al final siempre te gustaron como las ciencias naturales, todo este mundo. Pero al mismo tiempo tenías esta mente como súper creativa. Y si no mal recuerdo lo que dijiste, el primer, o sea, cuando te das cuenta de esta onda de no estoy seguro de estar en el camino adecuado, ¿no? Como que hay algo que me llama más, vas a este taller de poesía. O sea, y después ya encuentras la poesía visual, pero ¿en qué momento o desde chico si pintabas o dibujabas? O sea, ¿de qué otras formas aparte veías toda esta onda creativa? De pequeño me gustaba mucho copiar cosas. Me acuerdo que en casa por las tardes mi hermano y yo nos poníamos a dibujar. Así, como todos los niños, ¿no? Probablemente, como todo el mundo hace. Y en el colegio, durante al menos 2 años, tuvimos un profesor de dibujo que nos estimulaba la copia. Nos ponían láminas
Y entonces en las clases se generaban competiciones, ¿no? Mm. Cada uno agarraba una lámina y luego iba a ver a quién sacaba más nota o quién le había quedado más chido el dibujo, más padre, wow, esta es impresionante y tal. Y yo recuerdo que en esa época, wow, era un entusiasmo dibujar, o sea, una cosa espectacular. Y veías que lo hacías bien, aparte, o sea, ganabas las competiciones. Y recuerdo tener la sensación como de una semana a otra has mejorado un montón el dibujo. Una cosa que ya nunca ha vuelto a pasar, claro, porque tu cerebro ya no es tan flexible. Cambiar luego cuesta mucho más. Pero recuerdo así como saltos cuánticos de wow. O sea, la semana pasada esto no me salía y ahora ya me sale. O sea, de wow. O sea, una cosa como que vas subiendo una escalera y dices, y ahora lo recuerdo como una cosa como un descubrimiento. Es que es un poco como un descubrimiento, es una cosa así como de wow. ¿Cuándo dibujabas? O sea, me refiero, ¿era una situación particular en la que decías, ahorita me voy a poner a dibujar, o era cuando tenías tiempo libre? Tenía tiempo libre y a veces era como que tenía a lo mejor un conflicto en la clase con alguien y hacía un dibujo. Y entonces fabulaba sobre eso. Y entonces decía, mira, este soy yo, pero representa otra cosa, y este es el otro, que habíamos tenido una bronca. Y entonces lo representaba de otra manera y eran como dos criaturas que estaban luchando, como que fabulaba cosas así. Oye, por ejemplo, ahora yéndonos más a la onda de universo y ciencias naturales y demás, ¿te acuerdas de algún momentito que te haya pasado igual con algo en particular, que igual hayas visto o vivido algo que hayas dicho? ¿Sobre el universo? Sí, claro. Cuando trabajaba en la estación de seguimiento de satélites donde trabajé en Madrid, en Villafranca del Castillo, uno de los puestos en los que trabajé era Instrument Controller, controlador de instrumentos del XMM Newton, que era un observatorio espacial en rayos X, que orbitaba alrededor de la Tierra y teníamos que, bueno, básicamente mantenerlo siempre a salvo de la radiación solar. Básicamente era lo más importante que teníamos que hacer. Pero a la vez que hacías eso, monitoreabas el desarrollo de las observaciones. Entonces muchas veces estaban observando cúmulos de galaxias a miles de millones de años luz y veías cómo la energía allí, digamos, la observación tú la veías directamente cómo se iba acumulando la radiación en la pantalla de tu monitor y veías cómo se iba formando la imagen. Y veías pues toda esta onda de los agujeros negros, la emisión de... No el agujero negro en sí, pero la emisión de rayos X asociada con los agujeros negros y decías, wow, eso está ahí. ¿Extrañas un poco ese mundo o no? Digo, ahora lo tienes un poquito incorporado, pero ese mundo de vivir eso, No. no. Sigo leyendo sobre eso porque me interesa mucho, pero no era yo. Ahí no. Yo soy mucho más esto. O sea, me interesa mucho eso, sí. Y de hecho, como dices, lo he incorporado porque me interesa y me apasiona. Pero, digamos, lo que yo descubrí en todo con la astronomía, toda esa crisis que tuve, toda esta cosa, al final el vínculo final de todo eso es que finalmente como que vivimos en un universo que no tiene ningún sentido y no nos damos cuenta y estamos como muy atados a determinados como sentidos o cauces que nos marcan, muchas veces porque tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas y ya está, ¿no? Obvio. Pero más allá de eso, no te das cuenta hasta qué punto todo es como una maquinaria en marcha que no tiene finalidad ninguna. O sea, que estamos aquí y bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Cuando con el tiempo aprendes que el universo viene del vacío cuántico absolutamente, o sea que todo esto es una epifanía del vacío, del absoluto vacío, dices, pues, ¿qué puede venir del vacío? Desde luego, ¿cómo le puedes exigir a un universo que ha nacido del vacío que tenga un sentido? Pues no puedes. Y aparentemente no lo tiene. Entonces, yo con mi trabajo de pintura estoy ahí, estoy permanentemente en el tema, esto no tiene sentido, pero es maravilloso. O sea, digamos, en esa como lucha entre la parte esta conceptual de que el que lo quiere entender todo y la parte del que no lo vas a entender todo porque no se trata de eso. Bueno, quiero regresar justo a tu obra y este punto de encuentro. La obra que está detrás de mí, según yo, es la primera obra que hiciste de esta serie. Háblanos un poco de esto. Sí, yo esta obra realmente fue la culminación de todo un proceso de búsqueda que empecé aquí en México
un proceso de búsqueda en el que por fin este bagaje que yo traigo de la astronomía se mete en el terreno de lo artístico y como que se convierte en material artístico para mí. Porque antes de esto yo había hecho piezas como la que tienes detrás, como la que tengo yo detrás, como buscando, pero andaba como no acabo de encontrar de lo que quiero hablar, ¿no? Y de repente me empieza a interesar el formato circular, no recuerdo por qué motivo, de repente, o sea, fue como, wow, mira, un formato circular, qué interesante. Había pintado hacía mucho y puede que por ahí, ahora quizás estoy recordando, había pintado una luna, una especie, no sé si una luna llena, una luna con fase, y dije, wow, qué interesante, ¿no? El formato circular, un mundo ahí, wow, o sea, me llamó la atención, pero ahí como que se quedó ahí. Y empecé a trabajar, pero fíjate, fue una cosa muy curiosa, porque empecé a montar piezas de MDF circulares, como si fueran anillos concéntricos y discos de MDF representando así como un mundo, y el anillo un mundo, y en el anillo cosas, pero como jugando también un poco como arte-objeto, un poco en cierto sentido, no sé por qué, empecé así, me llamó mucho la atención y hice varias piezas de ese estilo, que daban un aire a esto. Era como esto, pero como en fase germinal. Como que aún no encontraba, y yo me notaba que aún no encontraba, pero sí notaba que por ahí era, ¿no? Y en un momento dado, creo que encontré un lienzo así grande y tal, y barato, y me incomodaba mucho de lo que había estado trabajando, que era muy pesado, porque el MDF es muy pesado y tal. Dije, voy a probar a ver aquí un formato que ya sea directamente plano, sin meter un relieve real, ¿no? Y me puse y dije, ahí va. O sea, cuando lo terminé dije, wow. O sea, aquí, por ejemplo, es como la subida a escalón, no tan fuerte como cuando era pequeñito, pero cuando dije, ay, güey, aquí encontré algo. Pero como que viene así sin planificarlo mucho, tú como que estás dándole y si notas que es por ahí, pruebas y ahora voy a hacer aquí esto y luego esto y esto y esto. Y un día se monta. Y de hecho pienso que si lo vigilas todo demasiado, no te pasa. No, acabas por no montarlo, porque tienes que dejarlo a la sombra. Es como una semilla, tienes que meter debajo la tierra. Si la dejas a la luz, no brota. Tienes que meter debajo la tierra para que brote y cuando ya tenga que salir, ella sale. La tienes que dejar ahí. Si te encimas mucho, como que lo asustas o lo inhibes, o sea, lo inhibes, no lo dejas, lo acogotas, no lo dejas. Oye, bueno, ya que lo dejas, ya que surge, ¿qué surge? ¿Qué es? ¿Qué nos dice? ¿Qué sientes? ¿Qué... Pues mira, aquí había, por un lado, mi interés en la astronomía, la idea de planeta, de mundo, mi interés en la biología, en la vida, como en realidad lo más probablemente destacable del mundo, de nuestro mundo, de este en el que habitamos, es la vida, probablemente, que es parte del mundo, no es una cosa separada, no es una cosa que haya caído del cielo, es un fruto del mundo. O sea, esto ha surgido aquí, ha evolucionado aquí y es una parte del planeta, la vida. Digamos, hay mucha controversia, ¿no? Bueno, pues si desaparece la vida y tal, pues no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada, como no pasa nada si desaparecemos nosotros tampoco, ¿no? En ese sentido cósmico, sí, no pasa nada, claro. Pero, digamos, a nivel gestión del planeta y a nivel un poco nosotros como especie, cuando hablamos del planeta deberíamos considerar que esto es como un todo, ¿no? Que la vida forma parte de ello integral. Y en esta pieza yo creo como que me doy cuenta un poco de eso, ¿no? De que la vida es parte integral del planeta, que hay como realidades que no tienen nada que ver con nosotros, que orbitan sobre nosotros y de las que no somos en absoluto conscientes, que esa es la parte que más me interesa de siempre y ahora es donde, digamos, después de haber probado a lo mejor una opción más enfocada en medio ambiente y estas historias ahora actuales, que son muy importantes y tal, yo creo que la que me encaja a mí es esta otra, como la que más me representa, es como hay realidades
de las que no tenemos idea, que están ahí funcionando probablemente, no somos conscientes de ellas, pero están ahí, son así como alucinantes y como que con la imaginación puedes llegar como a palparlas un poquito, pero nada más. Es como tocar el misterio un poco, así de, ¡ah! Ahí hay algo, pero como que no tengo el sentido para entenderlo, para captarlo. ¡Wow! Entonces, para ti la muerte, o sea, ¿cuál sería el significado de la muerte para ti? Bueno, la muerte es que en realidad para nosotros, sin muerte, nada tendría mucho... No tendríamos motivación para hacer nada, ¿no? Si fueras totalmente eterno, inmortal... Hay un relato de Borges que se llama Los Inmortales, que es así, wow, y que habla de eso, y es justo eso, o sea, si fuéramos completamente inmortales, ¿qué sentido tendría nada? ¿Qué motivación tendrías para hacer nada? Vas a vivir, no vas a vivir, o sea, estás ahí permanentemente, Exacto. como si fueras una piedra eterna. Entonces la muerte es como ese cronómetro que está ahí puesto, que no sabes cuándo te van a parar y dices, tienes este tiempo. Es que supongo que tienes una cabeza como muy interesante. Me gustaría tratar de entrar ahí, que es completamente imposible. Pero cuando tú dices, o sea, como que desde chavo tenías como todos, te generabas como estos mundos, estas hasta como Fantasía, mucha fantasías, ¿no? fantasía, sí. Y de pronto, estas como realidades también que dices, que ahorita plasmas así. ¿Cómo las sientes? ¿Las ves? ¿Las imaginas? ¿Es una mezcla de...? Sí, es una sensación visual, pero no es ver. Es una sensación visual. O sea, se parece a ver, pero no es que lo veas. Pero se siente como si lo vieras. O sea, es que es raro, no sé cómo decirte. Y nunca lo ves de una sola vez. Ves un atisbo. O sea, de repente, ¡ay! Como que notas, ¿no? Y de ahí ya tienes tú que... O sea, digamos, tú ahí ves la semillita. Y ya es cosa tuya que digas, wow, que lo registres y ya y que la ayudes a germinar, o sea, que te pongas a trabajarle. ¿Cómo haces justo para registrarlo? O sea, de esto que tuviste así como atisbo, esta pequeña imagen, la dibujas, también la escribes, o sea, haces como... Las dos cosas. Normalmente sí, se te puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? En cualquier lugar. Entonces, siempre llevo con una libreta, aunque pues esto ya es como muy old fashion, de señor mayor. Tengo 49 años que esperan. Entonces me saco la libreta y lo apunto. ¿Cómo transfieres de esa libreta, cómo ya lo transfieres a tu obra? O sea, ¿cómo atacas tu lienzo en blanco? Vale, normalmente como ese atisbo nada más, empiezas a trabajarlo y digamos ya te dejas llevar por el proceso. Y entonces pues vas viendo qué te encaja ahí, qué es lo que te está pidiendo el cuadro ahí. Y a veces pruebas una cosa y te das cuenta que no. Y lo tienes que quitar. Y otra vez, y a veces tardas y te genera mucha ansiedad, porque la verdad es que, ay, como es el fallo, la prueba, el error. Pero hay un momento que llega más pronto o más tarde que, ay, ya, aquí, ya, es esto. Oye, a ver, antes de entrar a cámara nos estás platicando un poquitín de dónde y cómo surge tu nombre de Sí, Nanosfera. sí. Cuéntanos. Bueno, tiene como como una historia muy simple, y es que mis amigos me llamaban Nano, como la abreviatura de Fernando. Entonces, en un momento dado, pues no sé, se montó Nano es Fer, como que Nano soy yo, y de ahí a Nanosfera, que es un poco como en estas obras, así como todo es muy esférico, como hablando de ciclos y de ritmos por ahí que, pues, quién sabe quién sean, pero como que hay ritmos y ciclos y estaciones y todo cambia y vuelve a cambiar y parece que hay ciclo y no, y sí, es caos, bueno. Entonces, de la esfera a nanosfera, como decir, bueno, yo soy como mucho menos que una esfera, ¿no? Como hay una ínfima parte de todo esto, pero pues también lo eres, porque tú eres también muy complicado, o sea, todos somos muy complicados por dentro. Bueno, la cabeza, los sentimientos, las emociones, luego lo que te imponen de fuera, lo de no sé, todo es complicado, ¿no? Entonces también en realidad te pareces un poco a estas cosas.
Y entonces pues, dije, sí, nanosfera encaja perfecto con, digamos, sí. No sé por qué me elegí un nombre para separar mi nombre real del nombre, digamos, del artista, pero es como crear un personaje, no sé. ¿Qué diferencias encuentras entre Fernando y Nanosfera? O sea, entre ese personaje que puede meterse y el que vive aquí. Fernando sufre mucho más que Nanosfera. Okay. Porque Nanosfera no es humano realmente, no es humano. Yo soy humano, obvio, y tengo todas las broncas que tenemos los humanos a lo largo de la vida, todo el proceso, todo lo que se tiene que sufrir para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Y nanosfera es como yo pasado por el crisol y con todo eso quitado. Es como, wow. No es un super yo tampoco, ¿eh? No, tampoco es el rollo freudiano. O a lo mejor sí. No sé, o sea, la ¿Todo verdad, puede ser? pues todo puede ser, ¿no? Porque tampoco yo soy psicoanalista para decirlo, ¿no? Pero él es como un ser imaginario, un poco. Y como que está bien que sea así. Es como él es como el explorador que está ahí, de verdad. Y yo soy como el que lo trae aquí y plasma imágenes de lo que él explora. Oye, a ver, también hablábamos de estas obras que están atrás de nosotros, que fueron Sí. de las primeras que hiciste al llegar a México. ¿Por qué llegas a México? ¿Y qué es lo que más te gusta de México? ¿Y cuánto llevas acá? Pues yo me vengo a México a ver por qué. Pues yo me quería ir a España porque allí no me estaba yendo bien. Allí había conocido a mi actual mujer, que ella es de Ciudad de México. Ella tenía allí un pequeño negocio, pero en aquel momento la situación económica en España es muy mala, está en crisis, su negocio quiebra y ella me dice que, oye, yo me voy a Ciudad de México. Eres muy bienvenido, si quieres venirte conmigo, pues ojalá que quieras, me encantaría. Piénsatelo, ven y pruébalo, no hay compromiso, ven, estás un rato allí y si bien, pues te quedas y si no, pues te vuelves. Dije, venga, pues vamos para allá. Yo nunca jamás había pensado en venir a México, nunca, nada, no sabía nada de México. Bueno, sabía pues lo Lo mínimo, muy ¿no? básico, Lo sí. mínimo, el barniz mínimo. Pero me vengo, me he hecho 6 meses, que era lo que me daba el permiso de turista, y digo, no, sí, me quedo. Y ya. Qué bonito es México, que te Me enamoraste. encantó el caos de México. Sí. Me Sí, es encantó el caos de sí, tiene México. caos. Es un caos brutal. Es así una heterogeneidad así brutal y una flexibilidad maravillosa. O sea, eso es lo que dije, wow. Y sí, y de hecho todo ese caos a mí yo creo que me estimuló mucho la creatividad. Y de hecho yo creo que eso es lo mejor que México me ha aportado. Eso ha sido como encenderme la creatividad. Oye, a ver, me gustaría saber si Fernando Ujú. Nanosfera tiene miedo. ¿Tiene algún miedo en particular? Joder, infinitos. ¿Sí? Joder, pues sí, los que te despiertan por la mañana, que pones el despertar a las 7, pero ya estás despierto a las 5:30, y así como, puta madre. Sí, muchos, como todos, los que tenemos todos, yo creo. La incertidumbre da mucho miedo, siempre, todo el tiempo. ¿Pero la incertidumbre de algo en particular o general? De poder seguir, o sea, de poder seguir haciendo lo que quieres, de que puedas, de que seas capaz de tirar para adelante, de que esto se pueda mantener, de que no pase nada. Oye, ¿y hay algo que si ves hacia atrás lo cambiarías? O sea, algo de lo que hayas hecho, alguna decisión. Probablemente alguna, pero así muy importante, que supongo que es lo que... Decisiones importantes, no. Volvería a venirme y sí, o sea, fue una decisión acertada venirse. Con todo y lo que puedas haber perdido. Oye, a ver, hablando justo de pérdidas, y pueden ser de tipo de pérdida que tú quieras, de alguna persona, algo material. O sea, si te diéramos la oportunidad de poder encontrar eso que perdiste en su momento, ¿qué sería lo que quisieras? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Por Dios. Hostias. Es que siempre me enfoco en que lo perdido, perdido está. O sea, Okay. no he generado apegos de las cosas que he perdido. Okay. Igual un momento de nostalgia, pero no. ¿Algún personaje general de
la historia del arte, lo que sea, con quien te hubiera gustado platicar, ¿quién sería y qué le preguntarías? Wow, qué bueno. Me hubiera gustado conocer a Leonardo da Vinci, por verlo, o sea, por desmitificarlo. O sea, por ver, es un tipo, o sea, es un tipo de carne y hueso. Hizo lo que hizo. Verlo, o sea, verlo. Ver la sensación que me transmite, como para saber cómo es de verdad. Porque sí, está todo escrito, es toda su contribución, es un gran talento y para la ingeniería, para el arte, ese genio, ¿no? Que fue. Pero como ver qué transmitía en persona, o sea, como casi ni hablar, ¿no? Porque probablemente, no sé, ¿qué le podría preguntar? La última de las... Sí, claro. Ya cuando estoy más agotado, ya desvariando, que Casi sin voz. Esta es ya la casi más sin fácil. voz. ¿Cómo te gustaría ser recordado? La verdad, me importa un carajo si me recuerdan o no. Es irrelevante, pero total. O sea, es una cosa que no me preocupa lo más mínimo. ¿Cómo te gustaría ser hoy visto? No sé, como alguien que ha planteado algo interesante, quizás, o como alguien que pueda decir, mira, el trabajo de este tipo es como... No yo, digamos, mi trabajo, el trabajo. O sea, no que de alguna manera les pudiera aportar algo, como algo como de perspectiva, claridad, porque pues yo me he hecho ahí la vida, pues por lo menos que sirva para eso, ¿no? Para que alguien le estimule de alguna manera, vea algo, vea un nuevo camino, o a lo mejor solo tenga un fin de semana de ¡wow! ¡Qué volada de cabeza!, ¿no? Me encantó, lo disfruté muchísimo. Pues eso ya es chingón. Mil gracias. No. Gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Yo, algo que me encantó de todo esto, hay cosas que no entendí porque mi cabeza no me da. Pero nos podríamos quedar horas, creo que filosofando. Porque yo estoy muy encerrado en la cabeza, eso también es verdad. Yo estoy muy algo que encerrado a en la mí cabeza. me gustó muchísimo es que creo que desde el principio me refiero a cuando decides que no estás por el camino en el que tendrías sino otro. O sea, me gustó que eres mucho también como de sentir. Y en base a esas como sensaciones, a esas vibras, eso, es que has ido tomando decisiones y caminando tu vida, y eso me parece como bien lindo, porque creo que de pronto no todos le hacemos caso a esas sensaciones y a esas que son bien importantes. Entonces, te felicito, me lo quedo y sí, creo que todos tenemos que hacerlo. Ustedes vean la obra de este señor, la neta es que está increíble. Está bien loco, bien volado, pero espectacular. Y aparte tiene una técnica, la neta es que tu técnica también es una belleza. Ay, muchas gracias. O sea, qué lindo que ya también llegaste a ese tiempo en el que ya no te frena eso, ¿no? Sí, que todo lo que traigas acá lo puedes plasmar y eso está increíble. Ahí estamos, sí. Qué bueno que se llegó ahí. No, claro. Totalmente. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Ale, Artur, Ro, gracias. Ustedes síganos, compartan y todo lo demás. Yo soy Lorena Sierra, esto es Trazos Estudio. Nos vemos prontito con artistas chingones. Bye, bye. Incluido cierre.